Padre amoroso que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Primeramente queremos darte las gracias porque estamos acá. Has permitido que vengamos porque tienes un mensaje poderoso para nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo entre en nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayude a concentrarnos para poder aprender de ti y poder practicar, Padre. Te pedimos que seas el centro de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, un hombre muy poderoso que había tenido éxito en sus campañas, en su misión. Este hombre poderoso un día subió a la terraza de su casa y vio a una mujer. ¿De quién? ¿De qué historia estamos hablando? ¿De quién? De David. Entonces él subió a la terraza, él se quedó en la casa, en su mansión, en su palacio, porque él estaba teniendo muchísimo éxito y muchas veces cuando hay éxito, la gente afloja un poquito, ¿cierto? Entonces en vez de estar en el campo de batalla, ¿qué hizo él? Se quedó en su casa y después de una siesta se subió a la terraza y vio una mujer. Entonces, sin pensarlo, la mandó a llamar y ¿qué pasó? Cometió un pecado. Se llama adulterio. Y a ese pecado le vino una consecuencia. ¿Y cuál era la consecuencia? Lo iban a descubrir porque esta mujer quedó ¿cómo? Quedó embarazada. O sea, todo lo que él había hecho en secreto iba a salir ¿a dónde? A la luz. Iba a salir a la luz, porque no hay nada secreto que hagamos que no vaya a salir ¿a dónde? A la luz. ¿Y qué sucedió, hermanos? Le tocó llamar a un general del ejército, no recuerdo el nombre. ¿A cuál? No, al general que él lo llamó para decirle que a Joab, y le tocó pedirle que, mejor dicho, lo involucró en algo que podría llamarse en leyes concierto para delinquir, o sea, una conspiración. Y el recado que se dio era específico, era coloca a este soldado que es fiel a mí, que es una persona excelente, probablemente un excelente esposo también, colócalo ¿en dónde? Al frente y después abandónenlo para que, ¿qué cosa, hermanos? Ayúdenme, porque se me están olvidando las cosas aquí de los nervios. ¿Qué pasa? Para dejarlo solo, ¿y qué cosa? Que lo hirieran y muriera. Ok, solamente esa parte, hermanos, ya como que me da escalofrío y me da como un sentimiento extraño hacia David. ¿Ustedes no les ha pasado lo mismo? Cuando lo leen, como que uno dice, wow, ese David era tremendo. David no era una persona regular, era el pastor de la iglesia de Israel. David era profeta además y era rey. Era salmista y era depositario ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero se alejó un poquito ¿de quién? De Dios y conspiró para matar, involucró a otra persona, o no sé a cuánta gente involucró en el camino, y además de adulterar, cometió adulterio. Y entonces lo visitó un profeta, Natán, y le contó una historia, ¿no? De eso no se trata el sermón, pero le contó una historia y David dijo esto. Entonces dijo David a Natán, segunda de Samuel capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 13, dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿No vas a qué? A morir.
¿Qué quiere decir la palabra remitir? Pasar a otro. Eso es lo que es remitir. Pasar a otro, trasladar, enviar, transferir. Transferir a otro tu pecado. Dice Natán, también Jehová ha transmitido tu pecado. Lo tomó, él tenía que morir, pero Jehová, ¿qué hizo? Transfirió ese pecado a otra parte. Y por eso, ¿no qué? No murió. ¿Ok? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6. Lo voy a leer en la pantalla. Si me pueden colaborar allí. Apocalipsis capítulo 5. Y quiero que se fijen en los detalles de estos versículos. Capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y miré y vi que en medio, ¿de qué cosa? Del trono. ¿Vieron un trono acá? ¿Ok? En medio del trono. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, ¿ok? Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién estaba en el centro, hermanos? El cordero, Cristo. ¿Cómo estaba el cordero? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. A ver si me ayudan ahí, ¿ok? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio ¿de qué? De la creación del mundo. Entonces, ¿quién estaba en el centro? Jesús, un cordero. ¿Y cómo estaba el cordero? Estaba como inmolado, estaba sacrificado. ¿Por qué el pecado de David pudo ser remitido? ¿Por qué? ¿A quién fue remitido? Al Cordero de Dios, que fue inmolado y que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos de remitir, hoy en día se usa la palabra perdonar, porque aquí estamos leyendo en la Reina Valera 1960, pero si ustedes lo leen en la versión New IB, que es más moderna, dice perdonado, dice también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿Okay? Entonces, la palabra perdonar tiene una palabra dentro de ella, es don. ¿Y qué es un don? Es un regalo, ¿no? Es algo que tú das. Perdonar, donar, ¿ok? Donar, donación, un regalo. Entonces, ¿qué significa perdonar? Entonces, hermanos, Dios le dio a David, ¿qué cosa? Le dio un regalo que no merecía, que era el regalo del perdón. ¿Podemos nosotros, hermanos, perdonar estando nosotros en el centro, no estando Jesús ahí en el centro, sino estando nosotros en el centro? ¿Podemos nosotros perdonar? ¿Se puede perdonar siendo egoístas? ¿Se puede perdonar cuando nosotros somos víctimas o nos sentimos que somos las víctimas? En inglés, la palabra perdonar es forgiveness. For, para, give, para dar. ¿Ok? Y es un gran don, pero ¿puedo dar yo ese don estando en el centro? ¿O es perdonar egocéntricamente? ¿Qué es perdonar egocéntricamente, hermanos? Porque mucha gente dice, sí, yo te perdono, pero tienes que cambiar. Si me lo vuelves a hacer, ya no te voy a ¿qué? A perdonar. Ahí estoy yo, ¿dónde? En el centro. Jesús no está en el centro de mi vida. Y cuando nosotros nos relacionamos, hermanos, con las personas, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros estamos
en el trabajo, nosotros estamos sujetos a recibir amor, o sea, a que nos traten bien o a que nos traten ¿cómo? Mal, ¿cierto? Eso es parte de la sociedad, de la comunidad. Y es difícil aprender a responder ante la herida y ninguno de nosotros está exento a ser herido. Cuando nos tratan mal, ¿nos qué? Nos causan una herida y ninguno estamos exentos. Y les hago una pregunta a los que estamos acá. ¿Cuántos han sido heridos alguna vez? ¿Sí? ¿Desde pequeños o no? Incluso heridos por la gente que el malo quería a uno. ¿Cierto? A veces por los propios papás, por los tíos, por los familiares, por la sociedad, con el bullying, con las palabras despectivas, con el rechazo. Si no te vestías bien, entonces ¿cómo te miraban? Por debajo. Y esas cosas le causan a uno, ¿qué cosa? Heridas, ¿ok? Entonces, es muy difícil asimilar eso porque siempre lo queremos hacer por nuestra propia cuenta. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Este es un versículo que nosotros no necesitamos que aparezca en la pantalla, porque dice, sobre todas las cosas, guarda tu ¿qué? Porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, guarda tu centro, guarda tus pensamientos. Este es un principio muy importante cuando hablamos del perdón. No es, hermanos, lo que el otro me ha hecho, lo que me está dañando a mí. ¿Ok? Es la rabia y es el rencor, es lo que sale ¿de dónde? Del corazón, lo que contamina al hombre. ¿Jesús lo dijo o no lo dijo? A Jesús se le acercaron y le dijeron, Señor, tus discípulos no se quitan el mugre ¿de dónde? De las manos. Y Jesús les dijo, algo que la gente piensa que estaba hablando de alimentación. Jesús les dijo, no es lo que entra, porque lo que entra sale y se va ¿a dónde? A la letrina. Es lo que, ¿qué cosa? Sale. ¿Sale de dónde? Del corazón. ¿Ok? Entonces encontré otra definición del perdón. Bueno, hermanos, cuando alguien nos hace algo y nos da rencor, nos da rabia, nos da fastidio, todas esas son cosas que salen ¿de dónde? Del corazón. Eso sale de lo más profundo de nuestro ser porque nosotros estamos en el centro, porque no hemos dejado a Cristo ¿en dónde? En el centro de nuestra vida. Encontré otra definición, dice, el perdón es una decisión. Póngale mucho cuidado a esta definición, no la encontré en un lugar cristiano, la encontré en un lugar, de hecho, una página oficial de un gobierno. ¿Okay? Estaba hablando del perdón y dice, encontré otra definición, bueno, el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libra de sentimientos negativos, como el rencor, el resentimiento, el enojo y el dolor. Entonces el perdón nos ¿qué? Nos libera a nosotros. Hay una, ¿quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Oí que dijo amén. Fue un ángel, porque no alzó la mano. Obvio que debemos decir amén. Obvio. ¿Quién ideó el perdón? ¿Para favor de quién? De nosotros. Hay una gran diferencia cuando estoy herido y el Cordero de Dios está en el centro. Ahí yo voy a remitir. Voy a transferir y se lo voy a entregar al Cordero de Dios, que fue inmolado desde la creación. Vamos a leer Isaías capítulo 53, versículo 5. ¿Es difícil perdonar, hermanos, sí o no? Hablen con sinceridad, ¿no? ¿Sí? Sí es difícil perdonar. Y es difícil perdonar porque nosotros no hemos analizado por qué el Cordero de Dios fue inmolado. Y mira este versículo, conmuévase leyéndolo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Molido por quiénes? Por todos nosotros. Nosotros molimos ¿a quién? A Jesús. ¿Recuerdan la película esa de Mel Gibson que
Yo creo que fue hasta peor, ¿no? La cosa, pero horrible película, ¿no? Muy sangrienta, es algo terrible. Bueno, nosotros le hicimos eso ¿a quién? A Jesús. Nosotros molimos a Jesús. Mis pecados lo molieron. El castigo que era sobre mí fue ¿sobre quién? Y por su herida, por su llaga fuimos nosotros curados. El que no diga amén, fuera de la iglesia. No, mentiras. Amén. ¿Qué sería de nosotros si Jesús no nos hubiera encontrado? ¿Verdad? Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Condición actual del ser humano. Isaías 1, 5 y 6. ¿Lo tenemos ahí? Ok. Isaías 1, 5 y 6. Bueno, yo lo voy a leer acá entonces. Dice, toda cabeza está enferma. Ok, no está todavía. Sí, ok. ¿Por qué querréis ser castigados? Ok. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. Siguiente. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida, ¿qué? Llaga. ¿Qué es lo que hay? No hay nada sano. Hay herida, hay hinchazón, hay podrida llaga. No están curadas esas heridas, no están suavizadas con aceite. ¿Okay? ¿Cuáles heridas, hermanos? Cuando nosotros nacimos, muchas veces la gente de nuestro primer círculo, ¿no? Que es la gente que cuando uno nace de chiquito, le decían a uno palabras que no eran muy buenas. Incluso en la escuela también lo traumatizaban a uno un poquito, ¿sí? Y a uno le hacen heridas allí, ¿verdad? Y entonces esas heridas la gente las carga toda la ¿qué? Toda la vida. Y por eso la Biblia dice que toda cabeza está ¿cómo? Está enferma. Todo corazón, ¿qué cosa? Le duele el corazón. Tenemos heridas, están hinchadas, están podridas, o sea, le salió infección a esa herida, no están curadas y no están suavizadas. ¿Cuál es el problema de la herida, hermano? Cuando uno se hace una herida, ¿cuál es el problema? Ajá, sí. Cuando uno se hace una herida, uno tiene ¿qué cosa? Que tratarla. El cuerpo tiene un mecanismo, un proceso natural para cerrar esa herida. Y si nosotros no le ponemos cuidado, ¿qué es lo que hace peligrosa la herida? Que se infecte. ¿Y por qué se infectan las heridas? Ajá, ¿qué es lo que contamina la herida? Son las bacterias, son los gérmenes que hay afuera. Y entonces, ¿cuáles son los microbios y las bacterias que infectan el corazón? ¿Cuáles son? A ver, a mí, cuando yo era pequeño y tenía carencia de vestido, ¿ok? Me tocaba que ponerme ropa que me regalaba la familia. La gente lo miraba a uno como así. Recuerdo un día que estrené y todo el mundo, yo creía que yo era simpático, ¿no? Porque todas las muchachas querían estar al lado mío. Simplemente tenía ropa nueva. Qué contraste, ¿verdad? Qué triste es la condición del ser humano, que califica a otro, ¿por qué? Por el vestido. Y a veces le ocasionamos heridas a la gente, ¿verdad? Desprecios, no siempre por el vestido, pero desprecios a los demás. Entonces, ese desprecio me abre una herida, pero no me la infecta. ¿Qué es lo que me la infecta? Es la rabia, es el resentimiento, es lo que sale de mi corazón, la amargura y la dureza que se forma dentro de mí, lo que me ¿qué? Infecta la herida. Eso es. No es lo que el otro nos hace lo que nos contamina. No es la herida lo que contamina, es si se infecta. Y si se infecta, yo estoy en el centro. ¿Ok? Necesitamos entender eso. Por eso, este trono tan hermoso que le pedí a los hermanos que me ayudaran y les agradezco otra vez desde acá. Miren, qué hermoso, hermanos. Algún día vamos a estar delante de ese trono.
Entonces, cuando yo me infecto con odio, con rencilla, con rencor, ¿yo estoy en dónde? En el lugar de Dios. Yo estoy en el lugar de Dios. El único que puede estar en el centro es Jesús, es el Cordero de Dios que fue inmolado. Apocalipsis 5, no lo vamos a leer otra vez, ya lo leímos, es una visión de la victoria sobre el pecado. ¿Y quién estaba en el centro? Jesús. ¿Y en qué consistía la victoria del Cordero? En que había sido ¿cómo? Inmolado. Realmente no fue inmolado, Él se inmoló. Porque Jesús hubiera podido pedir permiso, pedirle ayuda a ¿quiénes? A los ángeles. Jesús fue y se entregó, se dejó moler por nosotros. ¿Ok? Jesús aparece victorioso, cargando todo lo que es de ustedes y mío, todo lo de nosotros. Sobre todas las cosas debemos guardar nuestro corazón, porque de allí mana ¿qué cosa, hermanos? La vida. ¿Y por qué mana la vida? Si Jesús está en mi corazón, en mi mente, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Si Jesús está dentro de mí, no puede emanar la muerte. Va a emanar solamente ¿qué cosa? Vida. Pero, ¿qué pasa si Jesús no está en el centro? Si estoy yo, ¿la herida hace qué? Se infecta. Y cuando una herida se infecta, andamos dolidos en la vida. Hasta dolidos con el que no nos ha hecho nada. Y terminamos cargando todo. Y es por eso que Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, y este versículo, es chévere ponerlo ahí, pero todo adventista se lo debe saber de memoria. Porque Jesús dice, venid ¿a quién? A mí, todos los que están, ¿cómo? Trabajados y ¿qué cosa? Cargados, heridos, traumatizados. Y entonces yo los ¿qué? Y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. O sea, Jesús te quita esa carga y Jesús solamente te va a dar una carga que es fácil de cargar, que es un yugo, ¿verdad? Que mi carga es ligera, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es ese yugo? Ese yugo se llama remitir. Remite tu herida, ¿a quién? A Jesús, para que Él la cargue. El yugo es no defenderme con mis propias manos. Ese es el yugo. Ese es el yugo. Es liviano cuando Jesús está conmigo, cuando me quita la carga y cuando yo dejo que Jesús esté en el centro. Así que perdonar es la única respuesta ante la herida. Y eso fue lo que Jesús hizo. ¿Por quiénes, hermanos? Por nosotros. ¿Se esperó Jesús que alguien se arrepintiera para Él morir en la cruz por nosotros? ¿No? ¿Esperó Jesús que alguien le pidiera que se inmolara? No. Él se entregó. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mira, que no nos pase esto. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea, acuérdense de esa palabra, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y por qué la vamos a dejar de alcanzar? Ahí dice la respuesta. Que brotando alguna raíz de ¿qué cosa? De amargura. ¿Hay cristianos que están amargados por algo? ¿Sí o no? ¿Quién nos va a creer, hermanos? ¿Quién nos va a creer? Si nosotros andamos pregonando libertad y estamos dolidos, amargados, heridos, traumatizados, la gente ¿qué va a decir? Yo voy el domingo mejor, eso no interfiere con mi trabajo, yo no me complico la vida. Dice que no perdamos alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados, infectados. ¿Ok? No podemos evitar que alguno me dañe, pero sí puedo evitar que broten raíces ¿de qué? De amargura, para que la herida no se infecte. Y si yo no lo evito, es porque ¿quién está en el centro, hermanos? Si yo no la evito, si yo no evito que
brote una raíz de amargura, ¿quién está en el centro? Yo, claro, porque es que a veces no queremos evitar. Cuando nos ofenden queremos inmediatamente, ¿qué cosa? Contestar, porque cuando éramos pequeños, bueno, yo no sé si en Cuba es así, pero en Colombia, bueno, voy a hablar por mi experiencia personal, me perdonen si no era la suya, pero a mí me decían, Fabio, ¿qué pasó allá? ¿Por qué viene aquí con la nariz reventada? Y entonces yo explicaba, ¿y usted qué le hizo el otro? ¿Y usted qué le respondió? Usted no le hizo, ¿y qué le están diciendo a uno? Defiéndase, defiéndase, defiéndase. ¿Qué hizo Satanás con Jesús en el desierto? ¿Qué hizo? Si tienes hambre, pues entonces soluciona, ¿verdad que sí? Defiéndete, defiéndete. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás aguantando hambre? Defiéndete, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos en el centro, nosotros nos defendemos, pero si Jesús está en el centro, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a hacer si Jesús está en el centro? Vamos a remitir, vamos a trasladar todo hacia quién, hacia Cristo. El problema es que como no estamos en el centro, tendemos a la autocontemplación. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? Y entonces alguien habló mal de mí y entonces uno va y lo cuenta a otra persona, lo piensa, lo repite 1000 veces y cada vez que lo repites, la herida se infecta un poquito, ¿qué? Más, se infecta más, se infecta más y el resultado es que lo que decía Hebreos 12:15, que brota una raíz de amargura contra esa persona y eso me estorbas ¿a quién? A mí, que yo vengo a la iglesia, que yo abro la Biblia, que yo oro en casa, que yo hago el culto familiar, que yo quiero encontrarme con Dios para alcanzar gracia de Dios. Pero esa raicita de amargura, ¿qué cosa? ¿Me qué? Me estorba y pierdo alcanzar. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Estamos entendiendo lo delicado que no es perdonar. Súper delicado, súper delicadísimo. ¿Ok? Santiago capítulo 3, versículo 8, hermanos. Santiago 3:8 dice, toda lengua está llena de ¿qué? La parte última, toda lengua está llena de ¿qué? De veneno. ¿Veneno qué cosa? Mortal. Como el veneno de las serpientes. ¿Ok? Si la lengua está llena de veneno y Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la lengua, entonces ¿de qué está lleno el corazón? Si yo estoy en el centro, el corazón está lleno ¿de qué? De veneno. Y si yo estoy lleno de veneno, yo me estoy envenenando a mí mismo. Pero si Jesús está en el centro, yo remito, yo perdono, yo le envío todo a Jesús. Amén, amén. Tenemos una creencia muy arraigada y es que el día que el culpable pague lo que me hizo, ese día voy a descansar. Y eso lo vi una persona que conozco que decía que su padre lo habían matado en el hospital en una operación, un error médico. Y decía que el día que pagara ese señor, que el cirujano, ella iba a descansar y también el alma de su hermana iba a irse para el cielo, porque ella pensaba que estaba por ahí rondando. Y la persona lloraba y todo, lloraba, porque sentía eso ahí, esa carga. Pero Jesús vino a levantar cargas. Y por eso es que nosotros no podemos ser humanistas. ¿Por qué? Porque una cosa es el cristianismo, donde remites todo lo que te hacen los demás y entonces no te infectas. Pero otra cosa es el humanismo. El humanismo es, si te portas bien conmigo, yo me porto bien contigo, ¿cierto? Y entonces el mundo ideal donde todos se portan ¿cómo? Bien. Pero si alguien se porta mal, hay silla eléctrica, hay inyección letal, y cuando el que violó, mató, descuartizó, lo pone en la silla eléctrica, ¿qué dice la gente? La familia. Ahora sí que descansamos, justicia pagada, pero ¿descansan ellos? Por lo general esas familias se deshacen. ¿Por qué se deshacen, hermanos? Porque el rencor quedó allí, ya murió,
el que hizo el daño, pero ahora el rencor ya envenenó a la persona. Y entonces el problema no es el asesino, porque ese ya lo fritaron ahí en la silla eléctrica, ya lo envenenaron con una inyección letal. El problema no es él ya murió, ya lo enterraron. El problema viene siendo ahora el esposo, el hijo, el familiar, el compañero de trabajo, porque la persona ya está ¿cómo? Está infectada. Ese es el problema. Así que si una serpiente venenosa me muerde, me infecta, me contamina, y si yo mato a la serpiente, ¿se me quita el veneno, hermanos? ¿Sí o no? No. ¿Y si yo me mudo de donde vive la serpiente, ¿se me quita el veneno? No. Y si yo mando la serpiente para Rusia, que se muera con el frío, para Chicago, New York, hermana. Sí. Entonces, ¿se me quita a mí el veneno? No. ¿Y por qué creemos, hermanos, entonces, que alejándonos de una persona tóxica, se me va a quitar el veneno? Y es que he oído por ahí a un pastor que es youtuber, que dice, si hay alguien tóxico en tu vida, ¿qué cosa? Sácalo, ¿lo han oído? Sácalo de tu vida, sácalo de tu vida, sácalo de tu vida. Aléjate de él, aléjalo de tu vida. Eso está en la Biblia satánica, escrita por Anton de LaVey, donde dice, pórtate bien con los que se porten bien. Pero ¿qué dice Jesús? Ama a tus ¿qué? Enemigos, ora por tus enemigos. ¿Ok? Entonces ser cristiano, hermanos, es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es ser como ¿quién? Como Jesús. Jesús dice que seamos como perfectos como Él es perfecto. Entonces, estaban hablando ahí los discípulos y se acerca Pedro, ¿no? Y los judíos perdonaban solamente 3 veces. Ellos perdonaban solamente 3 veces. Y Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuándo debo perdonar? Hasta 7. O sea, Pedro estaba diciendo, son 3, pero yo soy mejor que todos, ¿verdad? Porque me voy hasta ¿qué? Hasta 7. 4 veces más. Oye, Pedro, era admirable, ¿no? Hasta 7. ¿Y qué le dijo Jesús? 7, no. 70 veces 7. Y Pedro sacó la calculadora. 70 veces 7, 490. ¡Wow! ¿Saben que las letras en el hebreo, cada palabra, cada letra tiene un significado, ¿no? Y el significado de la palabra tamín es 490, que quiere decir perfecto, perfección. Básicamente lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era que él perdonara y que de esa manera fuera ¿qué cosa? Perfecto. Y hay 2 palabras en hebreo que significan también el número 490, que es natividad, y la otra es Belén, donde nació ¿quién? El pan, que es la casa del pan. Jesús nació allí y Jesús nos da ¿qué cosa? Perdón. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús vino a la tierra? A solucionar el único problema que teníamos, perdonar el pecador para que sea ¿qué? Salvo. Así que cuando Dios nos dice perdona 70 veces 7, no se ponga a contar. Bueno, ahora hay calculadoras. No la saque, porque si usted la saca está metido ahí, en el centro. Está quitando el lugar ¿a quién? A Dios, y está perdiéndose el privilegio de ser perfecto, de ser considerado perfecto delante de Dios. Amén. Entonces, necesito tomar una decisión. O cargo yo esta culpa o la remito. Si la cargo, me infecto más, me contamino. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Pedro 2:19 dice, todo aquel que es vencido por algo se hace esclavo de aquel que lo venció. ¿Ok? Si yo estoy en amargura, ¿soy qué cosa? Un esclavo. Si yo soy esclavo, no puedo ser cristiano, porque Jesús vino ¿a qué? ¿A qué cosa? A dar libertad a los ¿quién? Al que crea en Él. Ok, si yo saco veneno, ¿de quién soy esclavo? Cuando una persona me toca un tema y me hace enojar,
¿Han conocido gente que no le pueden tocar un tema porque inmediatamente explota? ¿Sí? ¿Conocido eso? Esa persona es esclava del que le toque el tema. Cualquiera que le toque el tema y lo hace enojar, lo hace llorar, lo altera, entonces esa persona es esclavo de la persona que le toque la herida. Obviamente, no tenemos espíritu de esclavitud, sino tenemos espíritu de liberación. ¿Amén? ¿Amén? Ok, y por eso es que Jesús vino a darnos libertad. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Vamos a leerlo. Creo que el tiempo no me va a alcanzar, pero saben, hermanos, como esto no es una predicación, realmente es como una meditación, en cualquier momento podemos terminar y quedamos satisfechos porque mire, este versículo dijo así, Juan 8, 31 al 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis ¿en qué? ¿En qué? En mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora vamos a la respuesta. Y conoceréis ¿qué cosa? ¿Quién es la verdad? Jesús. Me conoceréis a mí y yo os haré libres. Siguiente, el 32. Sí, yo necesito gafas para ver de lejos. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Lo que pasa es que es versículo 34 al 36. Vamos a leer el 34 al 36. Gracias. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que a todo aquel que hace pecado es esclavo ¿de qué cosa? Del pecado. Siguiente, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Y siguiente, dice, y ahora que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué cosa? ¿Quién quiere que Jesús lo liberte? Yo quiero que Jesús me liberte. Yo quiero que Jesús me liberte de mí mismo, ¿ok? Y dice, si el Cordero de Dios no está en el centro, soy un esclavo. Pero si Jesús está en el centro, yo veo a Jesús en mi historia. Cada uno de nosotros tiene una historia, ¿verdad? Yo veo a Jesús ¿en dónde? En mi historia. Veo a Jesús cargando mi trauma. Si fui abusado, veo a Jesús siendo abusado. Si fui maltratado, veo a Jesús siendo maltratado. Si fui traicionado, veo a Jesús siendo traicionado, ofendido y rechazado, y etcétera. ¿Okay? Si yo veo a Jesús que está en la herida, en mi trauma, entonces Él está en el centro y yo soy libre. ¿Amén? Amén. Y yo remito todo al Cordero. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar ¿qué cosa? Libertad. ¿A quiénes? A los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Mateo 5, 23, 24. Miren qué importante es esto, hermanos. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, aquí a la iglesia Boca Ratón, y allí trayendo la ofrenda, metiendo el sobrecito allá, ¿te acuerdas de que tu hermano en la semana pasada tiene algo contra ti? Entonces dice, deja allí tu ofrenda, o no se la lleve, ¿ok? Deja tu ofrenda y salga corriendo, reconcíliese primero con su hermano y entonces venga y presenta tu ofrenda. Me imagino que es otra ofrenda, ¿no? ¿Ok? Y dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú le hayas hecho algo a tu hermano. Es cuando tu hermano es un tóxico y te ha hecho algo ¿contra quién? Contra ti. ¿Quién es el que tiene que buscar a quién, hermanos? ¿Quién es? ¿Quién tiene que ir a buscar reconciliación? ¿Jesús o usted? Usted, hermano. Yo. Si una persona me ofendió, yo tengo que ir a buscar a esa persona. Si mi papá me maltrató y yo le tengo fastidio, le tengo enojo, si hay un tío, si hay un familiar, si hay un amigo, si hay un compañero de trabajo que me hizo algo, yo no tengo que esperar que venga a mí.
Yo tengo que ir a reconciliarme ¿con quién? Con Él. Qué cosa tan extraña es el Evangelio, ¿verdad que sí? Y haciendo eso tengo libertad. Amén. Si yo daño a alguien, yo tengo que arrepentirme, eso lo entendemos todos. Pero si yo soy la víctima, ¿de qué me tengo que arrepentir, hermanos? ¿De qué me tengo que arrepentir? Si yo soy la víctima, ¿de qué me tengo que arrepentir? Me tengo que arrepentir de la infección que ocasionó esa herida, del veneno, de la esclavitud, del rencor, de todas las veces que me puse a pensar y me envenené yo mismo. De eso me tengo que arrepentir. Cuando yo soy el herido y tengo rabia, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pues de lo que salió de mi corazón, porque lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. El arrepentimiento es tanto cuando yo peco como cuando alguien peca contra mí. Y es por eso, hermanos, que Satanás nos engaña también con el tema del arrepentimiento. Porque hay arrepentimientos falsos. Yo me arrepiento, pero si me quitas el castigo, ¿sí? ¿Han oído eso? Como cuando uno pelea con alguien y la persona no le habla a uno y uno no le gusta eso, ¿verdad? Entonces uno dice, me arrepiento, pero vuélveme a hablar, me duele mucho. Y uno dice, me duele tanto lo que estás haciendo, pero uno es el que está, ¿qué cosa? En el centro, ¿verdad? Uno está en el centro. Entonces, hay arrepentimientos falsos como el arrepentimiento de Faraón. Faraón dijo, Moisés, hermano, venga para acá. Acuérdese que los dos nos criamos juntos, ¿no? Según la película, no sé en la vida real. Y entonces, dígale ya a Jehová que yo voy a dejar que el pueblo vaya al desierto y lo adoren y hagan no sé qué, pero que quite la lluvia de granizo. Y entonces dejaba de llover granizo. ¿Y qué pasaba con Faraón? Se endurecía su ¿qué? Su corazón. ¿Y entonces qué pasaba? Ay, Moisés, ven, el agua se volvió roja, es sangre, se murieron todos los peces, me gusta el pescado frito y ahora no puedo comer, me está dando hambre, estoy llorando, ay, Dios mío, me voy a morir, ya estoy arrepentido. ¿Y qué pasa? Moisés viene y con el poder de Dios convierte otra vez en agua. ¿Y qué pasa con Faraón? Se endurece, y así uno se endurece, hermanos, porque cuando uno se arrepiente falsamente y uno vuelve a lo suyo, cada día se va ¿qué? Endureciendo, porque las historias de la Biblia están ahí para que uno aprenda en la vida práctica de uno mismo. ¿Y qué tal el arrepentimiento de Balaán? Dios le dijo, no vaya, y él siguió su camino. La burra le habló, ¿no? Recuerdan que la burra no quería caminar, y la burra le habló, y él lo que hizo fue que él no veía al ángel que estaba enfrente y empezó a golpear ¿a quién? A la bruja, así como cuando, a la burra, no bruja. Empezó, él era el brujo, ¿no? Él era el brujo. Y empezó a pegarle ¿a quién? A la pobre burra. Porque cuando uno no está arrepentido, uno golpea a todos los que están alrededor de uno. A todos los que están alrededor de uno, uno los golpea. Y finalmente, hermanos, un ángel se le apareció. Bueno, él vio el ángel, se le abrieron los ojos. ¿Y qué tenía el ángel en la mano? Que lo asustó, ¿no? ¿Se imaginan ese guerrero? ¿Ya se lo imaginaron? Altísimo, no cabía aquí, con una espada en la mano. ¿Y qué hizo Balaán? Se tiró entonces, ¿en dónde? De rodillas. Se tiró de rodillas y se arrepintió, entre comillas. ¿Por qué se arrepintió? Porque vio algo sobrenatural. ¿Sí o no? Y uno le dice a Dios, Señor, si tú me lo dices en sueños, yo perdono a esa persona. Pero ¿qué dijo Jesús? En Corintios 1, 22 al 24 dice, los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero ninguna de esas, ¿qué cosa? Funciona ni convence. El único que puede convencer y convertir es el poder de Cristo. Amén. Y recuerdo la historia de un amigo que me dijo, es casado él, era casado, ya ahora está divorciado, y la esposa le estaba siendo infiel, ¿ok? Y él no sabía. Entonces,
Él tuvo un sueño donde él veía un parque que los dos, la esposa y él, conocían, y veía una colinita, y veía a la esposa ahí esperando en la colinita, y se despertó del sueño. Entonces él le pareció curioso y le contó a la esposa, y cuando la esposa oyó el sueño, la esposa se puso pálida, y se puso a llorar. Y le dijo, yo estuve en ese parque ayer mientras tú trabajabas esperando a mi amante. Y bueno, le contó toda la historia, ¿no? Y se supone que ella se iba a arrepentir, ¿verdad que sí? Pero no, terminaron divorciándose y ella terminó yéndose con el otro. Balaán. Las historias de ayer son las historias ¿de quién? De hoy. Son las historias de hoy. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Porque hay arrepentimientos que son falsos, hay arrepentimientos que uno se arrepiente cuando uno ve que las consecuencias empiezan a llegar, cuando yo veo que el castigo se aproxima. Ay, Señor, yo me arrepiento porque no quiero ser, ¿qué cosa? Castigado. Yo estoy en el centro. Jesús no está en el centro. Yo estoy en el centro cuando me arrepiento porque no quiero ser castigado. Judas, ¿qué cosa? ¿Se arrepintió o no? Sí, se arrepintió. ¿Qué hizo? Se colgó. ¿Arrepentimiento qué cosa? Falso. No quería cambiar. Arrepentimiento falso. ¿Ok? En un pedacito del Camino a Cristo dice que muchos se lamentan solo por la consecuencia, no por realmente lo que están haciendo. El verdadero arrepentimiento, hermanos, es dolor por lo que comenzó ¿dónde? En el pensamiento. ¿Todo comienza dónde? En el pensamiento. Cuando tú piensas algo malo de una persona, ya estás afectando a esa persona. ¿Sí sabías? Hay estudios de eso, ¿ok? Pero ese no es el tema, ¿ok? Y dice, todo empieza en el pensamiento, en el acto, y debemos pedirle a Dios un cambio de mente, un dolor por haber pecado contra Jehová, primero que todo. Y por eso y esto es lo único que hace un cambio genuino, porque ponemos al Cordero en el centro, ¿ok? El arrepentimiento de Adán y Eva por tiempo, no lo vamos a leer. Ya vamos a concluir, hermanos. Nosotros necesitamos experimentar el arrepentimiento genuino, la confesión genuina y el perdonar genuino. Porque también nosotros hemos herido gente, ¿verdad que sí? ¿Usted ha herido gente? ¿Sí o no? ¿Hemos herido gente? ¿Sí? Entonces necesitamos también ir a pedir perdón genuino. A ver, Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré. ¿Y no recordaré qué cosa, hermanos? Tus pecados. Pero yo digo, yo perdono, pero no ¿qué? Contestaron de diferentes países, así que yo me imagino que eso es algo global. Yo perdono, pero no ¿qué? Olvido, pero Jesús está diciendo ahí que Él perdona y por amor a Él mismo va ¿qué cosa? A olvidar la ofensa. ¿Ok? Y si yo olvido la ofensa, cuando me toquen el tema, no me va a doler. ¿Por qué no me va a doler, hermanos? La respuesta está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive Fabio en Fabio, mas Cristo vive en Fabio y en cada uno de ustedes. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cierto? Recibir heridas, que eso es normal, ¿cierto? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que está ¿dónde? Está en el centro, ¿ok? El cual me amó y se entregó y se sacrificó, se inmoló a sí mismo por mí. Satanás quiere que tú veas tu abuso físico, el maltrato y el desprecio para que tú te coloques en el centro y tú sufras y te destruyas y no perdones. Y no sé si sabían, hermanos, que hay investigaciones que muestran que la gente que no perdona enferma más que el que empieza a perdonar. Y aquí les traía de Hopkins University, bueno, realmente del Departamento de Salud, las buenas noticias. Aquí lo tengo impreso, ¿ok? Pero por cuestión de tiempo, otra vez, no lo vamos a leer, pero
Colocaron pacientes que tuvieron la disposición de perdonar. Siempre hay alguien para perdonar, porque uno ha vivido de todo. Y entonces colocaron pacientes allí que querían perdonar y empezaron a recuperarse mejor, hermanos. Más rápido. ¿Cómo les parece? Así que cuando yo me pongo en el centro, yo empiezo a cargar lo que debo ponérselo ¿a quién? A Jesús. Y yo estoy negando el sacrificio ¿de quién? De Jesús. Estoy negando el sacrificio de Jesús porque Jesús tomó mi carga y yo la tomo, entonces estoy negándolo. Ok, necesitamos contemplar a Jesús y al verlo ser transformados, que Él esté en el centro. Y miren lo que dice la palabra en Juan capítulo 12, versículo 32. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos ¿hacia quién? A mí mismo. El evangelio es que lo coloquemos ¿en dónde? En el centro. ¿Jesús fue levantado, sí o no, hermanos? ¿Sí fue levantado? Ok, entonces necesitamos que esa herida la llevemos a Jesús, ¿ok? El perdón es supremamente fundamental. Claro, si nosotros nos basamos a que Hopkins, el departamento de salud, el departamento de pacientes, etcétera, me diga que si yo perdono, yo me voy a curar, yo estoy en el centro, ¿sí o no? Estoy en el centro, porque lo estoy haciendo por motivos, ¿qué cosa? Egoístas, ¿ok? Y por último, ahora sí, hermana, la hermana se ría ya. Por último, no sé si saben la historia de Luis XII, ¿ok? Cuando Luis XII fue entronizado en Francia, él tenía muchos adversarios, ¿no? Como todos los reyes que conspiraban contra él. Y él mandó a hacer una lista. ¿Y saben qué? Puso en el nombre, o sea, al lado del nombre, puso una cruz negra. Y cuando la gente supo que habían puesto ahí, imagínense, Fabio Franco, una cruz negra, ¿qué se iba a imaginar usted? A ver, ¿que lo iban a qué? Que lo iban a matar, ¿no? Entonces se empezaron a esconder, cuando se empezaron a esconder de él, y al enterarse del miedo de sus detractores, Luis XII, no era 15, era 12, decidió entrevistarse con cada uno de ellos y explicarles que la cruz no era símbolo de castigo, sino que era símbolo de Cristo. Cuando Jesús clamó en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así se estableció en su reino con respeto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pudo ejercer misericordia. ¿Lo puso dónde? A los pies de Cristo. Bueno, hermanos, ¿será posible que nosotros también tengamos que hacer una listica por ahí? ¿Sí? ¿Hacemos una listica, hermanos? Ya mientras predicábamos acá y hacíamos esta reflexión, ¿usted pensaba en algunos nombres? ¿Sí? ¿Pensaba en algunas veces que usted ha ofendido o que lo han ofendido a usted? Pues al lado de esa lista, escriba perdonado. Cristo está en el centro de mi vida. ¿Amén? ¿Qué fecha es hoy? 3 de agosto. Ok. Paremos de sufrir. Hoy 3 de agosto. ¿Amén? ¿Paramos de sufrir? Ok. Escriba, Señor, quiero que tú estés en el centro, en la herida que me hizo este fulano. Quiero remitirla ante ti. Isaías 42, 22 dice, miradme a mí y sed salvos. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a orar para terminar. Miradme a mí y sed salvos. Ese es, y ese debería ser como el deseo profundo que salga de nuestra mente. Amén. Vamos a orar. Padre amoroso que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por tu infinito amor por cada uno de nosotros. Gracias porque ese viernes, con tus brazos extendidos, estabas viendo allí, porque tú eres Dios y puedes ver tantas cosas al mismo tiempo. Estabas viendo todas nuestras transgresiones y decidiste quedarte en la cruz, no irte, sino ser molido por cada uno de nosotros. Te pido
que tu Espíritu Santo descienda en este momento, hoy, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ponga un corazón suave, nos ablande, nos ayude a entender que debemos ser perfectos como tú eres perfecto. Debemos perdonar a los demás. Debemos orar para que sean prosperados. En el nombre del Señor Jesús. Amén.